Buenas tardes. Muy bien, Hola, gracias a Dios. profe. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes, profe. buenas Buenas tardes, tardes, ¿cómo profe. están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Buenas tardes, profe. Igualmente, profe. Buenas tardes. Bueno, con algunos me había presentado ya al inicio, pero como otros faltaban aún por ingresar, entonces vuelvo a presentarme con ustedes. Mi nombre es Ana Mercedes Valencia Luna y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en este quinto periodo académico. Vamos a ver conmigo dos cursos, que son el de legislación educativa y políticas públicas, como ya lo hemos ido desarrollando pues solamente pues por el WhatsApp, pues ahora ya tenemos la oportunidad de encontrarnos por aquí y ya en el segundo encuentro esperemos que ya podamos vernos de manera presencial, ¿sí? Y el otro curso que vamos a ver nosotros es el de evaluación, ¿sí? Entonces, como estaba explicando anteriormente, el curso de evaluación hace parte de ese componente práctico, de práctica pedagógica, ¿sí? Entonces ustedes saben ya desde el anterior periodo y desde el anterior también han visto lo que es didáctica, después enfoques curriculares y ahora vamos a ver dos cursos administrativos, que es el de administración que ya tienen ustedes y también el de evaluación. Entonces, en el curso de evaluación lo que nosotros vamos a trabajar es los formatos que van a evidenciar la realización de su práctica pedagógica, ¿sí? Entonces ya como conocemos eso, entonces ya vamos a ponernos pues al día con el diligenciamiento de estos formatos, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar sobre todo en los CIPAs que vamos a tener para que en estos encuentros pues más lo determinemos como para hacerlo un poquito más conceptual y desarrollar las guías que también tenemos, ¿sí? De la mano con esto. Entonces vamos a iniciar con el de legislación los viernes y después vamos a ver lo de evaluación. Bueno, entonces ya les estaré explicando en evaluación qué es lo que vamos a trabajar ahora, pero vamos a iniciar con el de evaluación, ¿listo? Entonces, muy gustosa de estar aquí con ustedes, de conocerlos. eh, y bueno, esperemos que todo sea más bonito cuando nos veamos de manera presencial. Bueno, entonces vamos a iniciar. Me permito compartir pantalla con ustedes. Listo, entonces por aquí tenemos nuestro primer curso, que nos habla sobre la legislación en la educación, ¿sí? Y también las políticas públicas que van a acompañar siempre a estas leyes educativas, ¿sí? Entonces ustedes me dirán, ¿a qué les suena todo esto de leyes educativas, de etnoeducación, de políticas públicas? Con ese primer trabajo que nosotros hemos ya entregado y quienes faltan que lo hagamos hasta hoy, que va a ser la fecha eh, límite ya para entregar nuestro trabajo, porque pues tenemos en cuenta también que se inició pues el periodo, pero no habíamos tenido un primer encuentro, ¿cierto? Entonces ya después de hoy vamos a entregar ya quienes faltan, porque ya la gran mayoría ha entregado esa guía número 1 desarrollada. Bueno, entonces legislación educativa y políticas públicas. ¿Cómo está compuesto este curso, queridos estudiantes? Tenemos tres unidades que vamos a trabajar. Como estamos viendo en la unidad 1, nosotros entraríamos a hacer un breve diagnóstico del sistema educativo colombiano y su legislación. Entonces, con esto lo van a acompañar la ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación. Luego vamos a ver el decreto 1860 de 1994 y acompañado también de los estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas, ¿sí? Vamos a tener en la unidad 2
la educación propia en Colombia, los aspectos legislativos y los aspectos normativos. Entonces aquí ya aparece el decreto 804 del 95, el decreto 1122 del 98, la etnoeducación en Colombia y la legislación educativa propia. Y finalmente tendremos la unidad 3, que hace referencia a los ejercicios etnoeducativos propios del departamento de Nariño. Entonces, como pueden ver, tenemos algo muy general, después ya vamos especificando un poco más en la educación propia de Colombia y finalmente en el departamento de Nariño. ¿Cuáles son los proyectos que van a sustentarnos esta unidad 3? El proyecto etnoeducativo afronariñense, PRETAN, que ustedes ya lo han ido revisando, lo han ido trabajando, ha ido acompañando también esa práctica pedagógica en nuestra formación como licenciados en etnoeducación. El proyecto educativo comunitario intercultural AGUA, también para las comunidades indígenas, y la educación propia, emancipadora e intercultural. Entonces, les explicaba al principio el profe Jaime que sería muy bonito trabajar una evaluación integral al final, integrando todos los cursos, menos el de evaluación, porque ustedes saben que en el de evaluación nosotros tenemos que presentar esos formatos de manera obligatoria, ¿sí? Entonces eso es lo que nos evidencia que nosotros sí estamos cumpliendo con esa parte de esta licenciatura, ¿sí? Entonces, bueno, también puede ir evaluada la evaluación en toda esta exposición o en lo que nosotros lleguemos a consensuar para realizar, pero también debemos cumplir con esos formatos que desde la próxima semana ya los empezaremos a trabajar. Bueno, entonces, no sé si hasta aquí ustedes tengan alguna pregunta o continuamos. ¿No? ¿No hay preguntas? Profe, totalmente de acuerdo con la idea. Listo, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Entonces vamos a continuar. Sí, porque me parece que, ok, ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con cuáles son las tareas que nosotros vamos a desarrollar en este curso de legislación educativa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas tareas? En la fase 1, nosotros encontramos un diagnóstico del sistema educativo colombiano, del cual nosotros vamos a trabajar un ensayo, ¿sí? Un ensayo dando respuesta a una pregunta que se nos propuso, ¿sí? Ahorita la vamos viendo. En la fase 2, nosotros tenemos una estructura organizativa y legislativa del sistema educativo colombiano. ¿Qué vamos a hacer con esa estructura organizativa? En el momento en que nosotros ya vayamos asumiendo pues o leyendo esas lecturas que se nos ha propuesto en el sílabus del curso, nosotros también vamos a ir construyendo con eso, ¿sí? ¿De qué se trata? Quisiera proponerles pues que no solamente nos liguemos a que el curso de legislación sean como trabajos para entregar y después ya cumplir con esos trabajos. Aparte de eso, quisiera proponerles que vayan creando su documento que va a ser en un futuro pues su trabajo de grado, ¿sí? Porque este curso lo que nos ofrece es eso, poder... ya lo voto de acá el trabajo. Perdón, Jair. Micrófono abierto, compañeros. Ah, bueno, seguramente se le habilitó. Bueno, entonces la idea es que nosotros vayamos construyendo sus trabajos de grado, porque ustedes saben que ya en un futuro, en un 10º semestre, en un 10º periodo, nosotros ya tendremos que tener estructurado ya un trabajo de grado. Entonces la idea de este curso de la legislación educativa es también construir su marco legal que va a sustentar, va a ser la base que nos va a sostener nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces vamos a ver unas leyes específicas de la etnoeducación que nos van a dar muchos aportes para que nosotros podamos construir ya ese marco legal. Bueno, entonces intentemos hacer los trabajos, pero de manera que ya lo veamos como un trabajo a futuro, ¿sí? Para que también aprovechemos esos espacios, aprovechemos ese tiempo para ya ir construyendo esto. Bueno,
Profe, Entonces, buenas tardes. ¿cómo está? Buenas tardes, cuéntame. Es Gloria Stephanie. Gloria Pues, Estefan, profe, qué gusto. Gloria Stephanie. Pues nosotros hemos venido trabajando pues en varias sesiones, pues con algunos, con un proceso, pues con temas Ajá, que pues los tenemos encaminado como al propósito de llevarlo como al derecho a grado, o sea, pues hasta el final, ¿no? el trabajo Entonces, de grado. Ajá, sí, a exacto. trabajo de grado. Ajá, entonces, pues no sé si vamos a continuar con los, o sea, diría yo, de pronto pensé continuar con con esa misma línea, como para no desviarnos y ¿cómo se dice? Poder fortalecer lo que ya tenemos Exacto. desde... Ajá. Ajá, muy bien, Gloria. Sí, a eso es a lo que yo justamente me refiero, ¿sí? Ustedes ya tienen consolidados algunos grupos de trabajo, incluso ya tienen consolidada su propuesta de qué es lo que ustedes quieren trabajar con respecto a su trabajo de grado, cómo, con qué quieren graduarse, ¿sí? Y tal vez eso sea ya un trabajo de investigación que se abre desde ahorita y que puedan trabajarlo siempre en un futuro, ¿sí? Entonces la idea es esa, que ustedes continúen con esos grupos de trabajo que ya están formados, que ya ustedes entienden, que ya saben quién trabaja eso o a quién se le facilita lo otro, para que sigamos fortaleciendo, como usted dice, esta parte, ¿sí? Que no solamente ya se trate de realizar unas guías o unas actividades como por entregarlo, digámoslo así, como por cumplirlo, sino que también pensemos en que eso va a fortalecernos nuestro trabajo. Y en este aspecto, más, o sea, como para ser más específicos, es el marco legal que va a sostener su trabajo, porque recuerden que esa es una de las partes que debe tener un trabajo. ¿Listo? Entonces, la invitación es para eso. ¿Listo? Para que sigamos trabajando en esos grupos que ustedes ya tienen consolidados. Bueno, entonces, ese mapa lo que nos va a ayudar es como a estructurarnos o a organizar esas leyes que van a regir nuestros trabajos. Bueno, en la fase número 3, nosotros encontramos, dice, una matriz de análisis, ¿sí? ¿Qué es esa matriz de análisis? Es como un cuadro en el que nosotros vamos a comparar y a analizar, por supuesto, esa legislación educativa, pero ya en las comunidades étnicas en Colombia, ¿sí? O sea, es decir, en nuestros territorios, ¿sí? Ya no es de manera tan general como nosotros pues hemos estado como viendo hace mucho tiempo, sino ya de una manera más específica con las etnias, con los territorios. Bueno, y en la fase 4 nos dice, nos habla de un panorama de la legislación educativa afro e indígena en Nariño. Entonces, esta última actividad sí es una presentación que se nos pide que la hagamos de manera interactiva, pero como les digo, como este curso va a estar evaluado de manera integral con los demás cursos que vemos durante este periodo, la idea es que esa presentación, esa última fase, esa fase número 4, la veamos y la evaluemos de manera integrada en todos los cursos, ¿sí? No vamos a hacer una actividad por cada curso, sino que en esa última actividad se evalúen todos los cursos, ¿sí? Incluso pues también el de evaluación, porque ahí vamos a evaluar todo lo que nosotros ya hemos aprendido de manera teórica. Bueno, listo. Entonces vamos hasta aquí. Hay unas preguntas que nosotros tenemos, que nos prestaba, perdón, que se nos presentaba en la primera guía, ¿sí? O que se nos presentaba también en la presentación de este curso, que nos decía, ¿cuál es la normativa del sistema educativo colombiano? Nosotros conocemos leyes, ¿cierto? Nosotros en algún momento nos han hablado, seguramente hasta desde el colegio, nosotros nos han enseñado en las ciencias sociales que hay unas leyes que sí rigen la educación colombiana, ¿sí? ¿Cómo se encuentra ese sistema educativo colombiano en la actualidad? ¿Sí? ¿Cómo pensamos nosotros que existe ese sistema educativo? ¿Y cuál es la legislación educativa con enfoque étnico de las comunidades afro e indígenas del departamento de Nariño? Entonces, esas preguntas nosotros nos van a dar respuesta ya cuando miremos a lo largo de este curso el desarrollo y vamos a ir viendo cuáles son esas leyes que a nosotros nos protegen, ¿sí? Porque como licenciados en etnoeducación tenemos nosotros esa obligación de saber
qué es lo que a nosotros nos rige, ¿sí? Pero qué es también lo que nosotros debemos cumplir alrededor de esa educación étnica. Bueno, entonces nosotros sabemos que en Colombia hay gran parte de la población que no ha tenido una oportunidad de estudio, ¿sí? Que nosotros, que por más que digamos que saben leer, que saben escribir, hay personas que tal vez no saben manejar, digamos, una información tecnológica que tenemos ahora, ¿sí? Que tenemos tantos dispositivos, tantas redes, tanta información, pero también a la vez no sabríamos tal vez cómo manipularla para nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces voy a invitarlos a ver primero un video para que veamos nosotros cómo es que está distribuida esa población en Colombia y después vamos especificando un poco más. Bueno, entonces los invito a ver este videito primero. Mundial. De habitantes. Y eso significa que para el año 2050, de acuerdo con las proyecciones que se han hecho, podríamos ser 9.000 millones de habitantes. Profe, qué pena. ¿Sería posible que lo regresara? Porque hubo un momento que no tenía, Listo, no tenía. muchas Le gracias. agradezco. A nivel mundial, hoy somos más de 7.000 millones de habitantes en este planeta. Y eso significa que para el año 2050, de acuerdo con las proyecciones que se han hecho, podríamos ser 9.000 millones de habitantes. Estamos hablando del año 2050. Lo más triste de todo esto es que en este momento hay 793 millones de habitantes que son analfabetas. Y en nuestro país, en Colombia, hay 1.672.915 analfabetas que no saben leer y escribir. Pero yo a ellos les puedo sumar perfectamente cerca de 2.500.000 colombianos que están en lo que se denomina un analfabetismo funcional. Aquellos que egresaron tempranamente del aparato escolar y aquellos que hoy tienen analfabetismo tecnológico, es decir, no conocen el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Siendo así, podríamos estar pensando que en Colombia hay cerca de 5 millones de analfabetas funcionales. Eso para hablar solamente de un primer nivel de los escenarios educativos. Si vamos a la básica primaria y si vamos a la secundaria, nos vamos a dar cuenta que hemos logrado niveles de penetración importantes, pero que indudablemente los niveles de deserción y de retención no son equivalentes a lo largo y ancho del territorio nacional. Si esta es Colombia, esta Colombia en términos de educación básica y media también resulta inequitativa. No solamente por la oportunidad de ingreso, porque podemos decir que
es alto ese nivel de ingreso, sino por la oportunidad de permanencia. Y sobre todo en la Colombia rural. Una Colombia a la que poco se le ha ofrecido en términos de reales oportunidades educativas durante los últimos 50 años. Estos antecedentes nos llevan a entender que en Colombia se gradúan cerca de 700.000 colombianos como bachilleres anualmente. 700.000 bachilleres. Y de ellos, tan solo 210.000 tienen la posibilidad de acceder de manera directa a la educación superior. Lo que diríamos, con el SENA, que de cada 50 bachilleres, la mitad ingresan. Pero si no lo contáramos, de cada 100 bachilleres, tan solo estarían ingresando 31 de ellos, es decir, se estarían quedando por fuera 69 bachilleres de ingresar a la educación superior. En Colombia, para hablar solamente de la educación pública, superior pública, existen 32 universidades públicas. Estas universidades públicas, la mayoría de las personas, bachilleres que acceden, pertenecen a los estratos 3, 4 y 5, con contadas excepciones de un número reducido de colombianos que pueden acceder a este tipo de universidades, básicamente por una razón: el examen de ingreso. Ese examen de ingreso en los colombianos procura que hayan unos resultados de las pruebas de estado, que aquí las desarrolla el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, sobre unos puntajes preestablecidos. Los colegios privados tienen una mayor preponderancia en esos resultados, lo cual significa que a las universidades públicas ingresan un alto porcentaje de los estudiantes provenientes de los estratos socioeconómicos 4, 5 y con algún nivel de el 3. Los estudiantes provenientes de estratos 1, 2 y 3 realmente no tienen una oportunidad educativa definida dentro de este sistema. Allí es cuando viene la gran preocupación: ¿qué tipo de educación debemos de darle a los colombianos de los más bajos niveles socioeconómicos para poder generar en ellos una posibilidad de permanencia y de acceso que sean continuos en el tiempo? Esto hace que exista una universidad como la nuestra, la UNAD, una universidad con un alto nivel de responsabilidad social, pero que además trabaja de manera sustancial por una educación pertinente y una educación de calidad. Bueno, entonces tenemos un video que a grosso modo nos muestra cómo es que esa educación en Colombia, hablando de manera general, no solamente de pronto en los territorios nuestros o en las comunidades, sino de manera general, cómo le hace falta que, que se integre mucho más esas ideas de que con la educación se puede, ¿cierto? Yo miraba otros documentos que aparecían leyendo todo esto del curso, y dice que en Colombia siempre solamente se le ha dado como un 4% de ese 100% de los aportes a la educación. Entonces nos podemos dar cuenta cómo es tan pobre pues ese porcentaje que se le da, y por eso es que también a veces presentamos tantas dificultades cuando
cuando las personas quieren salir o quieren tener otras oportunidades de estudio, ¿sí? Porque siempre va a ser como mucho más difícil ese acceso a la educación, ¿sí? Entonces hay unas leyes, como todos sabemos, hay una legislación educativa que determina pues varias de las cosas que nosotros podríamos como ser beneficiarios de eso, ¿cierto? Pero que a veces solamente se quedan como en el papel, ¿sí? Como sabemos que pasan de varias de esas cosas en nuestro país, ¿sí? Y una de esas pues es la educación. Nos dice que nos ofrece muchísimos beneficios, supliendo cada una de las necesidades, pero a veces no es así, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros también, como licenciados, luchamos para que eso de alguna manera se transforme o vaya cambiando, ¿sí? Entonces nosotros tenemos este curso de las leyes y de las políticas públicas. Estas leyes que nosotros vamos a ver, como les decía en la presentación de las unidades, al principio son de manera muy general, como la ley 115 del 94, como los decretos después que se vienen, pero todos tienen como una relación entre ellos, ¿sí? Nos ofrecen oportunidades, nos dicen que solucionan las necesidades de cada uno de los habitantes del país, pero también existen las políticas públicas. Una de las políticas públicas que nosotros tenemos muy, eh, como muy importante en la comunidad afro es el PRETAN, ¿sí? Ese proyecto etnoeducativo que fortalece esa educación, esa etnoeducación en nuestro territorio, ¿sí? Pero entonces esa política pública fue ya denominada política pública después de unas luchas que se han hecho, ¿sí? Después de que los líderes comunitarios, después de que las personas, de que los docentes en algún momento quisieron poner unas reglas, ¿sí? Quisieron que esta etnoeducación sea diferenciada y sea especial para nuestros territorios, ¿sí? Y todas las políticas públicas en ese hecho son protegidas por una ley, ¿sí? Entonces la diferencia entre las leyes y las políticas públicas eh, no es que exista pues una diferencia como tal de que una cosa es una cosa, sino que siempre las políticas públicas van a ir amparadas por unas leyes, ¿sí? Van a ir protegidas y también van a ir revisadas por esas leyes, ¿sí? Para ver si se cumple, para ver qué tan beneficioso fue crear un nuevo decreto, digámoslo así, una nueva ley. Bueno, ¿qué pasa con estas leyes y estas políticas públicas? Tienen su historia, claro que sí, en la educación para los afro. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? ¿Desde cuándo existen ese servicio educativo en las poblaciones del Pacífico? Desde hace varios años ya, ¿no? Varios tiempo ya. Pero registran como unos documentos así esenciales desde 1888, ¿sí? 1888. Ahorita hablamos de 1988. Resulta pues que en 1888 ya aparecen esos registros en el Cauca, ¿sí? Que indican que se ha prestado un servicio educativo en varias partes de las poblaciones del Pacífico, entre ellas pues Tumaco, como nosotros lo sabemos, Barbacoas, Iscuandé, Magüí, Mosquera, Salahonda, Buenaventura y registra algo muy importante, un dato que es en Quibdó, ¿sí? En Quibdó, en estos pueblos nortecaucanos como Puerto Tejada, Jamundí, todo esto, registra de que las comunidades afro ya tenían acceso a la educación, ¿sí? Al 1888 estoy hablando. Entonces, pero se dice que desde 1888 se habla, pero que esta educación estaba regida solamente iniciando para las niñas, ¿sí? Para las niñas chocoanas, las cuales empezaron a estudiar, pero también estaba como muy dirigida como exclusivamente a unas pequeñas élites de blancos también. Pero ¿qué pasaba con los afro en ese momento? En esa condición, pues como ya desde 1851, como ustedes saben,
ya empezó pues todo lo de la libertad y que se dispersaron muchos territorios y sobre todo pues acá en el sur del país. También las negritudes, los afro, también empezaron como a dispersarse en varios territorios, ¿sí? En varios territorios, pero también se iban a lugares como muy lejanos, como nosotros sabemos que son nuestros territorios del sur, ¿sí? Y del Pacífico nariñense. Entonces la idea era de que se preguntaban por qué se decía que sí estaban dadas pues como esta educación para los afro, eh, pero también había ese interrogante de que si se estaba dando esta educación, ¿por qué entonces las comunidades afro se expandieron hacia lugares muy lejanos? Sí, entonces era por eso, porque a pesar de que ya se había dicho que la educación se iba a dar para las niñas afro en Quibdó, también estaba como un plan de que solamente se llegara hasta la primaria, hasta el quinto de primaria, ¿sí? O sea, las niñas entraban a primero, hacían su primaria, pero solamente era hasta el quinto. ¿Por qué? Porque desde ahí también habían ya predispuesto un plan de que solamente era hasta ese grado quinto, porque después podían seguir siendo las empleadas de las élites blancas, ¿sí? Entonces miren cómo estaba pues como tan oscuro ese plan de que todo iba a regir de esa manera, ¿sí? Que solamente hasta quinto, porque en sexto ya no había necesidad, porque ya supuestamente las necesidades de estas poblaciones ya estaban suplidas, ¿sí? Entonces esa es una gran, como, una gran, ¿cómo podríamos llamarlo? Un aspecto pues que resalta mucho, ¿sí? Que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Pero ¿qué pasa después entonces? Resulta de que aparece la Constitución Política de 1991. Entonces tenemos que en 1888 ya teníamos un servicio educativo. Aparece que el 21 de mayo de 1851 de antes sobre la libertad de los esclavos, ¿sí? Pero después en 1991 se manifiesta que Colombia será un territorio o una nación pluriétnica y multicultural. Entonces es hasta esa fecha, en los 90, porque todavía en la Constitución del 86 no estaba mencionado, que ya Colombia sería mencionada como una nación pluriétnica y multicultural, teniendo en cuenta los territorios, teniendo en cuenta las comunidades, tanto indígenas, tanto afros, todo lo que eran las lenguas y sobre todo toda la cosmología, toda la cosmovisión que se tenía que tener en cuenta para una educación en estos territorios, ¿sí? No se podía hablar de las mismas asignaturas y las mismas temáticas que se ha manejado en Colombia de manera estándar, como para todas las personas, sino que se debía hablar ya de unas etnias que necesitaban una educación muy especial, muy personalizada y muy de contexto con su territorio. ¿Sí? Entonces aquí empieza algo bien interesante que es en los 90 lo que se va consiguiendo. ¿Qué pasa en la Constitución Política del 91? Realizan un artículo, que es el artículo 55, que fue un artículo transitorio en ese momento. Eso fue lo que se obtuvo como resultado después de ya poner a Colombia como una nación pluriétnica, ¿sí? ¿Qué pasa en este artículo 55? Dice que reconoce las prácticas tradicionales, productivas, espirituales y de convivencia afro, ¿sí? Entonces miren que aquí ya va apareciendo eh, la importancia y también la diferencia que tiene esta educación eh, etnológica, ¿sí? Esta educación étnica, todo lo que conlleva todas sus prácticas tradicionales que tienen, ¿sí? Toda esa espiritualidad, toda esa convivencia que no es nada parecido pues con lo que siempre se nos ha enseñado, sino que es bien diferente, ¿sí? Entonces, aquí ahí aparecen algunas victorias políticas, algunas políticas públicas que se van despejando desde los años 90. Entonces, miremos. ¿Cómo qué? ¿Qué tenemos nosotros? La Ley 70 de 1993, que ustedes la vieron pues el anterior periodo, muy relacionada con la Cátedra de Estudios Afrocolombianos,
¿cierto? Allí es cuando nosotros ya empezamos a ver que hay una educación propia para los pueblos étnicos, ¿sí? En esa ley 70 del 93 también aparece el decreto 804 de 1995. Entonces miren que todo esto va pasando en los años 90, es desde allí que nosotros ya empezamos a tener mucha más fuerza en esa etnoeducación. ¿Qué pasa con el decreto 804? Orienta a las autoridades étnicas en los territorios para su intervención en la educación. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a mirar así rápidamente todos estos decretos y estas leyes para que miremos todo lo que tiene en común, ¿sí? Que todo rige pues a partir de las leyes etnoeducativas. Y el decreto 1122 de 1998. ¿Qué aparece aquí? La Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que pues ustedes ya saben de qué se trata, ya la han visto desde el anterior periodo. ¿Listo? Luego, ¿qué aparece? Que en 1995 también hay unos talleres, unos encuentros de maestros y líderes comunitarios, ¿sí? Eso lo vamos a ir desplegando también despacio. En 1996 también aparece en Barbacoas la normal superior. Dice, se buscaba garantizar que los maestros tuvieran la preparación suficiente en relación a la educación étnico-racial, ¿sí? Entonces, las normales superiores llegan en un momento con una filosofía muy diferente, pero al llegar a los territorios afro, también buscan garantizar que estos maestros que van a enseñar en estos colegios tengan esa preparación suficiente, ¿no? Todo lo que conlleva educar de manera étnica y de manera racial, ¿sí? Después, miren que eso llega hasta el 96. En el 2003 también aparece una red de consejos comunitarios del Pacífico Sur en Tumaco. Recuerden que ese fue un encuentro que hubo muy importante para determinar varios aspectos de la etnoeducación. Se crean políticas públicas y con ellas se crean leyes ya etnoeducativas que fortalecen todo este aprendizaje, toda esta educación de las comunidades afro e indígenas. Y en el 2004 nos dice que hay unas reflexiones de papel de la etnoeducación en la construcción de un proyecto político para el pueblo afro. Entonces eso es lo que finalmente se llega, ¿sí? En el 2004 se llega a unas reflexiones ya reunidos todos en cuanto alrededor de la etnoeducación para construir ese proyecto político, para construir lo que ahora nosotros tenemos como un PRETAN. ¿Listo? Entonces miren que viene todo esto, toda la historia, viene desde mucho antes, desde pues 1851 que se abre todo el espacio para ya abolir la esclavitud. Pero después tienen que pasar varios años ya para que se empiece a prestar ese servicio educativo a las comunidades afro, ¿sí? Sino hasta 1888, después ya va creciendo todo y alrededor de la Constitución del 91 es que podemos nosotros hablar de leyes etnoeducativas, hablar de educación étnica, hablar de educación racial, teniendo en cuenta toda esa cosmovisión que rige estos territorios afro. ¿Listo? Entonces hay una historia que, bueno, y eso les contaré ya finalmente, que dice que a partir del 2005, ustedes saben que las comunidades afro lucharon muchísimo, muchísimo para que el concurso docente por el que ustedes concursan para ser nombrados pues dentro del magisterio educativo nacional, tiene que ser diferente al que siempre se ha regido de manera general, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes tienen su concurso, pues se preguntan cosas muy específicas hasta de la gastronomía que ustedes tienen, ¿sí? Que cuál es, por ejemplo, uno de los componentes de uno de los platos típicos del Pacífico nariñense, ¿sí? Entonces, eso no les va a parecer a un concurso docente a los mestizos, digamos, ¿sí? Sino que siempre va a ser un poco más específico porque así debe ser la educación, ¿sí? Debe regir en el contexto en el que estamos, debe regirse y los niños deben aprender pues siempre de lo que nosotros y nuestros abuelos y nuestros
antepasados nos han enseñado, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿qué piensas? Profe, Cuéntame, o sea que desde el 2005, perdón, desde el 2005. desde el 2005 se empezó con el trabajo sobre los concursos de los docentes. Ajá, mira que desde el Era como un 2005. concurso general, ¿cierto? Hasta el 2005 era un concurso general para todos los colombianos, por así decirlo. Y a Exacto, partir del 2005, entonces, o sea, después me imagino que después de, de, de ciertas protestas o ¿cómo se exacto. llama? Ajá, Se logró como que fueran escuchados y que fueran atendidos para que el concurso se rigiera a la zona, ¿no? ajá, así es, Catherine. Mira que eso costó muchísimo. O sea, no solamente las luchas fueron acá en el Pacífico, sino que los líderes comunitarios y los maestros tuvieron que irse pues hasta Bogotá y hacer plantones fuera de todos estos gobernantes para que se los fuera escuchados, ¿no? Y mira que desde el Entonces, 2005 hasta el 2016 ya decretaron que sí se iba a hacer un concurso solamente para comunidades afro. Entonces, mira que la lucha ah, fue larga, pero finalmente ya la tutela se ganó y ya se pudo hacer que los concursos sean solamente para las comunidades afro. muy interesante, no Ajá, sabía. y ese fue el decreto que nosotros conocemos como el decreto 1278. ¿Listo? Entonces miren que todo esto tiene una historia bien, bien interesante. Regálenme un momento, por favor. Listo. Entonces, para tener en cuenta todo esto que llegamos hasta el concurso docente, ustedes me dirán, quisiera que ustedes participen, quisiera escucharlos alrededor de cuál piensan ustedes que con esto que les estoy contando, cuál es la situación actual de la educación en Colombia. Quienes ya entregaron pues los trabajos y eso respectivo al ensayo que teníamos que darle respuesta y quienes todavía no lo han hecho, díganme, quisiera escucharlos a ustedes. ¿Cuál piensan que es la situación en este momento en la educación en Colombia? ¿De manera general o también en Profe, los territorios? Dime. yo pienso que aunque se ha avanzado en algunos aspectos, sigue siendo como insuficiente o precaria, la verdad, después de las lecturas y todas las investigaciones que se han realizado, pues aún falta mucho porque sí, y además tenemos que hablar también no solo de la educación, sino de la calidad de la educación, ¿no? Ajá, Es así un es. punto muy importante y pues mirando las pruebas donde el Estado nos evalúa, realmente estamos en una condición pésima. Ajá, exacto. Muchas gracias, Catherine. Sí, mira, Profe Jair, Ajá, Jair, cuéntame. iba a aportar algo, profe. Sí, Aporta y claro. después yo, pues. No, digo que si usted iba a aportar algo. Ah, ya. Bueno, lo que iba a decir, gracias, Jair. Sí, lo que iba a decir es que a pesar de que nosotros ya tengamos, no sé si ustedes vieron el anterior periodo, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, a pesar de que nosotros ya tengamos esa política pública y esa ley ya que rige y que cuida mucho esta educación, es muy poquito lo que se ve dentro de la educación general, ¿sí? No estoy hablando de pronto de la educación en los territorios, sino en la educación, por ejemplo, en la ciudad, aquí en Pasto, como nosotros seguimos viendo, digamos, celebrando el Día de la Afrocolombianidad y solamente se queda hasta allí, queda como una línea de límite muy gruesa, por así decirlo, para que solamente se limite a hablar, como a tocarlo por encima y de ahí ya no se hace una profundización, ¿sí? Eso quería decir. Jair, cuéntanos. Ah, pues aportando lo que usted decía, en cuanto a la educación y en cuanto a muchos otros aspectos,
vamos años atrás del resto de la humanidad. Como que siempre nos han tenido como aisladitos por allá, como que somos los que vinimos aquí a buscar, tenemos que siempre ir a pedir las cosas. Pues sí, eso hay que hacerlo, pero siendo un hijo de uno de los que ha guerreado en este país en cuanto a la ley 70 y todo eso, Ajá. la educación de nosotros es muy paupérrima. La educación que nos brindan, que nos han brindado por acá, digámoslo así, es muy paupérrima. ¿Por qué? No tiene que ser una educación de exclusividad, debería ser un parámetro para todos, medirnos con una sola vara. Aunque viendo los DBA y pues que nosotros no lo habíamos entendido, o más de uno no lo habíamos entendido, es que no nos hemos puesto a pie con los demás, pero siempre vamos ahí atrás. Por ejemplo, cuando los pelados de acá entran a la Universidad Nacional, se quedan 6 semestres, o 3 semestres, digo, acá nivelando. Un inglés que no nos han dado, unas ciencias sociales que no pasa de los árboles, todo eso, una historia que no es de nosotros. Entonces, cuando nosotros llegamos a la universidad, quedamos como, ¿esto qué es? ¿Para dónde cojo? ¿Qué hay que hacer? Entonces, eso es lo que pasa. Siempre vamos a estar detrás de los demás. Siempre vamos a estar 2 o 3 años más atrás que los demás en cuanto a la educación. Hasta que, pues, ya eso no es que nos traigan, sino que nosotros mismos tenemos que ver, decir yo hasta dónde quiero llegar, cómo quiero que sea la calidad de mis estudiantes, o cómo quiero que sea la calidad de aprendizaje de mis hijos, para uno poder buscar esa mejora, y que no está en otro lado, está en nosotros mismos, no está en otro lado, está en nosotros mismos. Pero la educación de acá, la que nos han brindado, siempre ha sido en cuanto a lo académico, ¿no? Sí. Sí, porque Sí. educación, pues, por acá sí tenemos la educación tradicional, pero en cuanto a lo Pero académico, no es calidad. no, o sea, en cuanto al académico profesional, y eso, muy mala. Mi punto de vista es que ha sido muy ajena, no ha sido propia. Listo, Jair. Profe, Así es. generalmente, Ajá. ¿no? Hablando Catherine, sí. generalmente. Pero pues aún más en las zonas de como difícil acceso, se puede decir, en las Ajá. zonas rurales se siente aún más esta situación, porque a veces no hay ni aulas, empezando, ¿no? No hay ni aulas adecuadas, no hay las herramientas necesarias. Estamos en un mundo tan moderno, ¿no? Ajá. Y mire que sí, en colegios donde no hay ni un solo computador y uno graduándose de un bachillerato sin encender un computador, o sea, sí, lo básico, ¿no? Como dijo mi compañero, sale uno a la ciudad y cuando ya quiere enfrentarse a la realidad de hacer una carrera o algo, queda muy mal parado, le pega duro. Es más, sin necesidades de salir a la profesionalización, no más de colegio, no más que uno cambie de un colegio de la zona rural a la ciudad, puede ser un quinto, un sexto, se siente el déficit. Es mucha la diferencia que uno logra notar. Ajá. Muchísimas gracias, Catherine. Profe, de Stephanie. hecho, sí, Stephanie. De hecho, pues según mientras yo estudiaba y pues uno hace como un análisis, ¿no? Y miraba que una de las problemáticas que hace de que no haya una educación de calidad es la falta de inversión. O sea, el gobierno no tiene como prioridad la educación, como fortalecerla en cuanto a la inversión. Entonces, por eso es de que en las aulas hay mucha o sea, con mucha decadencia en cuanto a las estructuras y más en la educación, o sea, en la inversión de capacitación a docentes, ¿sí?
o sí, más que todo es que es como esa capacitación a los docentes que ya están formados, porque pues hay muchos docentes que, bueno, no tuvieron una educación de calidad, por ende, entonces ya cuando se enfrentan a las aulas, pues de lo que ellos tienen imparten, ¿no? Y pues así mismo se va esa cadena, ¿no? Y pues no hay como un fortalecimiento. Entonces creo que la falta de inversión es uno de los impactos que hace de que la educación no sea de alta calidad. Exacto. Muchas gracias, Stephanie, muchas gracias, Catherine y Jair también. Miren que esos aportes son bien importantes porque también nosotros debemos ser conscientes de que a veces es culpa también, incluso no solamente del gobierno, que también obviamente lo tiene, pero también como nosotros, como profesionales licenciados. Sí, a veces nosotros sabemos y conocemos desde el colegio qué profesores a nosotros nos han aportado y qué profesores a nosotros simplemente no han pasado como de lleno porque no cumplen con esa responsabilidad social, ¿sí? De la que se hablaba, por ejemplo, en el video. No se cumple con esa responsabilidad social porque incluso he escuchado algunas personas que quedan, por ejemplo, que se ganan un concurso en el Pacífico y que los mismos maestros que ya están nombrados hace mucho tiempo por allá, les hacen así como la, la, la vaina de que no se quiere trabajar más, de que solamente hay que cumplir con ciertas cosas, de que incluso pues los hacen hasta renunciar de sus trabajos porque no están bienvenidos por la forma también en que nos educan, ¿sí? Como territorio, ¿sí? A veces no solamente, como les digo, es culpa tal vez del gobierno, sino también de esa responsabilidad social que nosotros como licenciados tenemos y como ustedes van a tenerlo, ¿sí? Y sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia, exacto, Catherine. En cuanto a lo que nos comentaba Jair, que, por ejemplo, en inglés, ¿cierto? Eso no solamente pasa en los territorios del Pacífico, eso pasa hasta en las ciudades, ¿sí? Uno piensa que de pronto en las ciudades todos los colegios tienen un nivel en el que uno se va a graduar y va a ir a la universidad y va a saber todo. Les cuento que personalmente a mí sí creo que me pasó también, porque yo no soy de Pasto, soy de un pueblo que se llama Sandoná. Y cuando llegué a vivir a Pasto me di cuenta del nivel académico, ¿sí? Que cambia muchísimo. Es verdad que nosotros tenemos un atraso en esos aprendizajes, ¿sí? Porque a veces los mismos responsables de nuestra educación, que somos los profes, no damos un granito de arena más, ¿sí? No solamente nos limitamos como a cumplir. Y lo otro es que la educación yo siento que no solamente en algunas partes, sino en toda Colombia está como muy descontextualizada. Recuerden que nosotros miramos esa cátedra de estudios afro e incluso encontrábamos una guía que nos ayudaba a nosotros a trabajarla, ¿sí? A poder estudiarla y todo. Pero todo esto lo hacen personas que de pronto no tienen ni idea cómo es nuestro territorio. De pronto lo hacen personas y tampoco es culpa de ellas, ¿no? Porque no están en un contexto eh, en el que se pueda como ampliar, en el que se pueda llenar a todos esos vacíos que nosotros vamos a encontrarnos, no solo en la universidad, sino ya en nuestro aspecto profesional, ¿sí? Eso pasa en toda Colombia. A veces tenemos, en mi caso, por ejemplo, cuando empecé a dar clases a algunos niños, me daba cuenta que esos estándares a uno le hacen aprender o a los niños les enseñan cosas que de verdad no van con su contexto, ¿sí? Entonces, sí, estamos, como todos decimos aquí, como las compañeras han mencionado, es la inversión también del gobierno, la calidad de la educación, porque a veces se genera cantidad de saberes y cosas y esto se tiene que enseñar y se debe cumplir con esto y son cantidades de temáticas que en realidad en el momento en el que ya el aprendizaje tiene que ser significativo y tiene que ser ya un actuar, no se hace, ¿sí? Porque simplemente pasan esas cosas que no está contextualizado con lo que nosotros deberíamos saber, con lo que nosotros nos vamos a enfrentar, pues no solamente como estudiantes, sino ya
como profesores o como cualquier persona dentro de su profesión, ¿sí? Eso es lo que pasa. ¿Qué pasaba? Ajá, cuéntame. No, estaba afirmando lo que estaba terminando de decir, para que no se sienta que como que nos fuimos. Como que Gracias, se está Gail. hablando solo. Gracias, Gail, muy Profe, amable. perdón, yo sí quería intervenir, profe, Oscar Listo, Sandoval. Oscar, cuéntame, Oscar. Sí, sí, profe, precisamente hace 2 meses, 3 meses me encontré en la comunidad de Hojas Blancas. Ajá. Es una comunidad muy pequeña, una comunidad que hace 4 años le tocó migrar del sitio donde se encontraban porque tuvieron un desastre natural, que se estaba comiendo el pueblo y todo eso. Y Ya, ajá. ellos se están construyendo, están haciendo su población en otro sitio. Y vemos que como decían los compañeros, la educación ahí, por más que tengamos un docente con una gran vocación, por más que haya un muy buen maestro, prácticamente es solo para todos. Llevar unos niños hasta el grado 4, 5, un solo docente en esa comunidad, a veces vemos que por mucha vocación, pues me reitero, es duro y vemos que la comunidad, los niños lo ven como referente, como un líder, ya por esa labor que él hace ahí como maestro y vemos que es muy poco los recursos para la educación, muy poco los recursos en cuanto a la tecnología y muchos de esos niños, la mayoría los que alcanzan a graduarse, se quedan ahí dentro de la misma población en vista de que el mismo gobierno no tiene acercamiento a esas pequeñas comunidades y que muchas veces, inclusive hasta aquí en el mismo Tumaco, y si nos podemos ver nada más es atravesar el mar ahí mismo hasta la Honda, a 15, 20 minutos en lancha, está Hojas Blancas. Y aquí en el mismo Tumaco hay personas que no conocen Hojas Blancas. Entonces vemos que estas comunidades afro, muchas están aisladas, y no solo por el mismo gobierno, sino por nuestros propios dirigentes comunitarios. Entonces, pues, imagínese hasta dónde llega el grado de educación. Y no es que no quieran educarse, porque uno habla con los niños, con los adolescentes, y son personas que piensan. Hoy en día, pues, como tienen el DirecTV, eso lo lleva y eso le llama la atención. Uy, mira que el futbolista, que tal ciudad, que es verdad que eso, porque a través de la televisión ellos se están dando cuenta de cosas que en su entorno no hay, pero que se están dando cuenta de que existen y de que les llama la atención y que quieren conocer y que quieren aprender. Entonces, todo ese sinfín de cosas nos lleva a que la educación pues se vea baja en ciertas zonas del país. Exacto, muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante soporte. Así es, ¿no? A veces estando tan cerca de lo que nosotros podríamos hacer para colaborar, para ayudar, para apoyar, desconocemos, ¿sí? Desconocemos esa responsabilidad que tenemos como comunidad, ¿sí? Entonces, es verdad, Oscar, tú lo has dicho, así como nosotros podemos tener maestros o docentes que no nos están apoyando, hay maestros que le meten toda, absolutamente toda y que dan todo por sus estudiantes, así estén donde estén, ¿sí? Y esa es la responsabilidad que nosotros debemos tener, pues, como con la sociedad, ¿sí? Más que con un estudiante en específico, con la sociedad en general, ¿sí? Entonces, así es, por más de que nosotros tengamos también estos docentes que nos apoyan y todo, no tenemos también ese apoyo de que nos quieran suplir también nuestras necesidades eh, como más específicas, ¿sí? De nuestro territorio. Como yo les decía,
existen guías que a nosotros nos dicen, existen DBAs, ¿no? Que a nosotros nos dicen cómo relacionarlo con nuestra comunidad. Y los DBA, pues nosotros, si nosotros los buscamos y los queremos relacionar, todo, absolutamente todo tiene relación con nuestra cosmovisión afro, ¿cierto? Con esa cosmovisión que ustedes mejor pues que yo conocen, ¿sí? Entonces, a veces simplemente la hacen o estipulan guías y apoyos, pero de una manera muy general. Entonces ahí ya entra como nuestro compromiso con esta licenciatura, nuestro compromiso con los estudiantes que vamos a tener en un futuro, de qué vamos a hacer con esto, ¿sí? Recordemos que el siglo pasado, nomás en el siglo XX, en el Pacífico no era la preocupación tanto de que no hubiera escuelas, ¿sí? Sino de que la gente solamente quería, la aristocracia y todo quería era que las comunidades acaten las reglas de la iglesia, ¿sí? Lo que ustedes conversaban de pronto con el profe Jaime en cuanto a, a querer como terminar con esa cosmovisión, con esa música, con esa filosofía, con todo esto que a nosotros nos hace, ¿sí? Que todo lo que hace a un afro, todo lo que hace a una comunidad, a veces también los líderes tienen ciertas, ¿cómo se podría decir? Ciertos, como unas necesidades muy particulares, ¿sí? Que desde el principio pues van como por una necesidad que sí, que es común, que es social y todo, pero después resulta que toda esa corrupción a veces absorbe a las personas, ¿sí? Entonces también debemos estar preparados para esa parte. Como les contaba, o sea, desde 1912, pues se puede decir que a las niñas en Quibdó ya les estaban dando una educación, pero también la misma aristocracia blanca impidió que fueran a una secundaria, sino que solamente se quedaran hasta un quinto porque decían que no era necesario más, ¿sí? Entonces todo esto, todo lo que ocurre pues en los años 90, como les mostraba, que nace este movimiento social que fue integrado por varias organizaciones afro del país, ¿sí? Como compañías artísticas, compañías culturales, mujeres, dinámicas rurales, no solamente urbanas, comunidades eclesiales también, expresiones barriales. Todo esto, los colectivos de los maestros fueron ayudando a que todo esto tuviera una transformación, ¿sí? Entonces la idea, miren que esto no es tan antiguo, de los 90 pues hasta acá tendremos 30 años, 32 años que ya vamos trabajando, vamos adquiriendo todos estos derechos que nosotros tenemos de manera más detallada, de manera que ya sea solamente del territorio, ¿sí? Bueno, el artículo recordando un poco de lo que les hablaba, de esos artículos que se fueron estipulando, que fueron transitorios, pero que también dejaron resultados, también reconocía esas prácticas tradicionales, como lo decíamos, ¿sí? Tal vez lo que decía Jair, de que hay un atraso académico, pero también hay cosas muy únicas, ¿no? De las comunidades, como las prácticas tradicionales, como la productividad, como esa filosofía espiritual, como esa filosofía de convivencia que tienen como elementos esenciales ustedes, que demuestran esos derechos, esos territorios que todos ocupan, ¿sí? Entonces, no voy a decir que con lo uno se puede tapar lo otro, ¿sí? Sino que cada una de las comunidades, cada uno de los territorios que nosotros habitamos tienen cosas que son, que, que, que resaltan, ¿sí? Y es desde allí que nosotros debemos agarrarnos y subirnos ahí pues bien parados, bien duro, para también defender lo que vendría más allá, ¿sí? Si nosotros decimos que la dificultad está en un inglés, por ejemplo, también tratar de que esos derechos también se sigan fortaleciendo, que no se queden solamente allí con lo que se ha creado, sino que sigamos luchando por eso, ¿sí? Que sigamos con esos movimientos sociales, pues que en varias ocasiones resulta
que no funcionan o que la gente empieza como a separarse o a cansarse también como en las protestas que todos hacíamos hace un año, ¿cierto? Que luchando pues por esos impuestos, luchando porque no se haga más injusticias, todo esto, uno, la verdad, la realidad de esto es que las personas nos vamos cansando, pasan los días y de no ver que tenemos resultados o que no tenemos algunas condiciones diferentes, se va cansando. Pero la idea es que sigamos en la lucha, ¿sí? Miren todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha logrado a partir de eso, de querer defender como sea los derechos, no solamente de los territorios, sino de todas las personas pues, que tenemos aquí, ¿vale? Jair, ¿quieres participar? Sí, sí, profe. O sea, desde, desde nuestra como visión, o sea, nuestras prácticas serían nuestro punto de decir, ya estamos bien, porque, o sea, nosotros que hemos vivido en el campo, que vivimos, digamos, rodeados del mar, de la naturaleza, diríamos, no nos falta más nada, pero es la, la humanidad cada día nos va exigiendo más. Por ejemplo, nuestros viejos seguros con con su canto, con las hechas de potrillos, con las hechas de canoa, con lo que hacían artesanía, lo que pescaban. Dijeron, no, nosotros con esto ya estamos bien y con esto podemos vivir. Antes existían prácticas como el trueque, el cambio de mano y todo eso. Entonces ellos se sentían que con eso podrían vivir. Pero ahora mismo vivimos en una humanidad y en un sistema que nos exige. Cada día te va exigiendo más. Por ejemplo, yo soy cantante. Yo diría, cantando ya, no, cantando me voy por ahí por el mundo y la hago, o quieren decir, la gente a veces le dice a uno, no, vos cantas muy bueno, deberías estar en otra situación, pero mentira. Eh, Cada segundo que pasa de la vida nos está exigiendo como no sabes, no sabes sumar, tenés que aprender a sumar, no sabes restar, tenés que aprender a restar, no sabes manejar un computador, tenés que aprender a manejar porque esa es la vida ahora. Entonces, cada día la humanidad nos está exigiendo más. Entonces, es como hacer esa negociación de lo propio que ya tenemos e ir adquiriendo nuevas cosas, nuevos elementos para poder avanzar y poder llegar. Si me voy a Bogotá, por ahí está. Si me voy a Bogotá, saber que un poquito de la creencia de los bogotanos o saber de la cultura bogotana, porque a veces llegamos y como de lejos nos vamos van a saber que no somos de ahí, no tenemos como esa costumbre y por ahí llega que lo miran a uno por encima del hombro, llega uno y ya no le va a gustar porque eso pasa. Entonces sí, a medida que va pasando, que va, si, que va pasando el tiempo, tenemos que volvernos más buenos y lo que tenemos irlo fortaleciendo de manera y a una velocidad que si no lo hacemos ahorita nos vamos a quedar atrás. Eso es la humanidad, nos está exigiendo mucho. Por ejemplo, yo no sabía manejar un computador. Yo vivía en una parte que yo no conocía un computador y yo ahora más o menos manejo un computador. O sea, vemos personas que sí, tenemos la capacidad o muchas personas que tienen la capacidad de aprender más rápido que los otros a eso, pero es en eso lo que me voy. Pues. Para nosotros, para mí sería vivir en el campo, vivir en esa nube, nosotros viviríamos full, pero ya salirnos de ahí ya nos deja súper débil, ya nos deja, digamos, sin saber, digamos, casi nada, solo con lo de nosotros, y lo de nosotros solo no nos sirve para sostenernos ahorita mismo en este universo. Sí me llegué a hacer entender. Sí, claro, Jair. No, muy interesante, pues lo que, sí, claro que sí. Me dejó así como con mucha nostalgia. Sí es, ¿no? Rescato mucho, por ejemplo, cuando en las comunidades afro solamente había la necesidad de pescar y ya, y esa era la cosmovisión, esa era
la vida que se eligió y así era como solamente se suplían las necesidades, ¿sí? De cada día. No había una exigencia de querer aprender y más y más y más, pero como usted dice, Jair, así es. El mundo siempre nos está exigiendo que estemos actualizados en todo, lo que mirábamos en el video, ¿no? Decía, hay personas que saben leer, que saben escribir, pero hay muy pocas que saben manejar un dispositivo, ¿sí? Un celular, bueno, celulares ahora pues es mucho más, como más fácil y todo y más asequible, ¿no? O un computador, como usted dice, a veces no, o sea, no teníamos la facilidad para eso, pero igual lo fuimos aprendiendo porque esas son las exigencias del mundo actual, ¿sí? Que siempre estemos como actualizándonos en eso, eh, pero bueno, o sea, es una parte que se pierde, pero también es una parte que se gana, porque el conocimiento siempre va a estar ahí, ¿no? Como a disposición de todos y todos vamos a tener como esa forma o esa manera como de acceder a esa información que nosotros necesitemos, pero sí sin perder nuestra esencia, ¿sí? Como tú dices, Jair, nosotros vivíamos tranquilos, pues así, o sea, ni siquiera teníamos que tener como un computador ni nada y eso era la vida, ¿sí? Sin embargo, hay cosas que debemos conocer, hay cosas que, que es bonito incluso conocerlas, ¿sí? Hay cosas que definitivamente toca aprenderlas porque toca, ¿sí? Porque esas como son como las exigencias. Pero Claro. sí, ajá, pero sí hay otras que en realidad valen la pena conocer, ¿sí? Y como sabemos, pues, Y sí, Catherine, cuéntanos. qué pena. Tranquila, tranquila. De, Me gusta vale mucho. la pena conocer y hay algunas que valen la pena como permanecerlas, ¿no? Como Exacto. mantenerlas a través del tiempo, conservarlas. Ajá, exacto. Entonces sería muy lindo, por eso les decía, ir construyendo toda esta legislación educativa, todas estas políticas públicas, pero alrededor de su esencia, alrededor de los grupos que ustedes ya tienen conformado, alrededor de todo el rescate que ustedes quieran darle a partir de las artes, a partir de la medicina tradicional, a partir de todas las ideas que ustedes tengan como trabajo para desempeñarse, no solamente tampoco para graduarse, sino también para que sea como un plan de vida, ¿sí? Pero siempre manteniendo esa esencia afro, pues esa esencia que es tan rica en cultura, que es tan rica en cosmovisión. Entonces, la idea es esa, ¿sí? Hay, hay unas leyes que nos protegen, la ley 70 del 93, que explica esa educación propia de los pueblos, ¿sí? Hay un decreto 804 que orienta más bien como la forma, como estas autoridades étnicas que nos cobijan, que nos ayudan, que nos apoyan, deben intervenir en esta educación, ¿sí? Cómo se desarrollan esos principios en la etnoeducación. Entonces tenemos todas estas leyes que nos ayudan, que nos sostienen de alguna forma porque ya existen. Y si tenemos que seguir luchando pues para que sean más grandes y tengamos muchas más beneficios de esta etnoeducación, pues va a tener que ser así, porque así se ha conseguido la mayoría de cosas, no solamente en las comunidades afro, en las indígenas también, en las poblaciones que no están cerca de las ciudades más importantes del país. Sí, así nos ha tocado pues a muchos. Entonces la idea es que nosotros conozcamos estas leyes, conozcamos estas legislaciones para que nos sostengamos desde allí y partamos para seguir luchando, para seguir en esa lucha de nuestra educación con nuestros pequeños, porque ya casi pues, no sé si más de uno de ustedes ya ejerza su profesión como docente y los que no, pues ya casi estamos a puertas de hacerlo, ¿sí? Entonces la idea es que lleguemos con todas las ganas, con toda la energía para hacer esto. Teniendo en cuenta también que estas comunidades del Pacífico y pues de Nariño en general, somos de los territorios más afectados por la guerra también, ¿no? Y nos hemos sostenido desde allí y hemos dado pasos bien agigantados, teniendo en cuenta que hemos estado siempre ahí, pues como muy limitados por estos grupos armados, ¿sí? Ya sea la guerrilla, ya sea paramilitares, ya sea
narcos. Todo esto pues hace que tal vez en un momento haya una desmotivación o que de pronto nos tengamos que limitar mucho y ya no hablar y de pronto a resistir con nuestro silencio a veces y decir que si ya no pasa nada o si hago algo, pues tal vez ya no voy a estar aquí porque pues así es como la supuesta justicia, ¿no? Que hay en el país. Entonces, todos estos grupos armados también han estado allí, ha estado esa colonización permanente, siempre con la destrucción de los bosques, con esas empresas extractivistas externas, causando siempre daños ambientales, contaminación, toda esta contaminación de las fuentes de agua, de los ríos, ¿no? También que han movido tanto lo del transporte de la madera. Entonces, todo esto ha hecho que a veces nos sintamos incluso un poco deshumanizados, ¿no? Como no saber qué hacer, no saber qué actuar, sobre todo, como les digo, en este territorio nariñense y pues más del Pacífico, ¿sí? Entonces, la idea es que todos nos cojamos de estas leyes que sí están aquí, que a partir de 1991 empezó como a regir todo esto y podamos seguir luchando por esta situación actual que nosotros describimos, tanto en sus territorios como en todos los territorios que son aledaños, pues, o que son alejados de las ciudades, pues, más importantes, por así decirlo, de nuestro país. ¿Vale? Entonces, esa es la invitación a la que nosotros llegamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún otro aporte? Que esos aportes de ustedes son bien conmovedores, la verdad. ¿Alguien tiene algún otro aporte? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? Ujú. ¿No? Bueno, entonces lo que les explicaba al final, ¿no? Era sobre ese concurso docente que se hace, ¿no? Después de tantas luchas, después de estar insistiendo y finalmente en tutelar esa parte de que no se estaba teniendo en cuenta porque ya hay una ley y es una ley grande, que es la ley 70. Sí, entonces a partir de allí no se puede como pasar por la faja una ley que ya se decretó para la etnoeducación, para una educación propia y que se siga de pronto evaluando de la misma forma a todas las personas, también es injusto. Sí, entonces eh, es eso, o sea, quisiera como que nos quedemos con esta parte, o sea, el PRETAN a nosotros como política pública nos dan un aspecto conceptual, ¿no? Definiendo el pensamiento propio, que es de los afronariñenses, una educación propia, un currículo propio, teniendo en cuenta el currículo como ese contexto que nos rodea, también ese PRETAN compuesto por un componente pedagógico, porque recuerden, somos pedagogos, un componente pedagógico que siempre como que vela por ese aprendizaje colectivo, porque así son las comunidades afro, ¿cierto? Siempre el aprendizaje va a ser de manera colectiva, nunca individual, ¿sí? Entonces, por eso también vamos a irlo fortaleciendo pues en este periodo que ya vamos ya casi en la mitad, ¿sí? Ya para ser todos unos licenciados. Definiendo esos fundamentos de aprendizaje, aprendizajes comunitarios, la importancia de investigar, ¿no? Lo que nos decía el compañero Oscar, a veces están cerca los territorios por los que nosotros deberíamos velar o deberíamos ver y no los conocemos. Entonces esa investigación de responsabilidad propia de nuestro territorio también es importante. Una evaluación también de cómo se están presentando estos aprendizajes, estas enseñanzas en las diferentes escuelas. También ese PRETAN lo tenemos desde un aspecto administrativo, ¿sí? ¿Qué pasa con ese aspecto administrativo? Que se asignan como roles, ¿no? A algunas autoridades étnicas, no solamente a los maestros, sino a algunas autoridades para que haya una administración también con padres de familia,
con líderes, con organizaciones, con consejos comunitarios, siempre hagamos parte al padre de familia de toda la formación de nuestros estudiantes, ¿sí? Tenemos que ir de la mano porque ustedes saben que en la casa pues es la primera escuela que todos tenemos. Luego pues ya ingresamos a una institución educativa, pero siempre va a ser desde lo que llevemos a la escuela lo que nos vamos a encontrar y cómo vamos a asumir las dificultades en los diferentes contextos, ¿sí? Ya sea una institución, ya sea la calle, ya sea lo que sea, en el lugar que sea. ¿Sí? Entonces, siempre ir de la mano con los padres de familia para estos trabajos. También un componente que define proyectos, que define una materia pedagógica, administrativa, y todo esto pues de la mano con una educación propia, con una etnoeducación. Bueno, Sí, profe. sí, cuéntame, Jair. Escuchando todo y me he puesto a pensar que sí. Ahora sí, sí tenemos más herramientas, tenemos más facilidad ahora nosotros los educadores para, digamos, llevar a muchos lugares la educación y pues aportar a esa educación que nos brindan lo propio, nos queda más fácil. Yo lo estoy viendo desde ese punto de vista porque antes a nosotros nos tocaba que ir a los libros o si no teníamos el libro ir a prestarle al compañero o copiar la información del compañero donde la sacó, todo eso. Ahora nos queda mucho más fácil, nomás es mandarle un video o un link a un estudiante, estudiese eso, pero en lo propio, en el rescate de lo propio de nuestra cultura, sí tenemos nosotros ahorita los educadores una tarea súper, pero súper difícil. Lo digo porque ahora la sociedad está inclinada en lo que viene y no en lo que tenemos. Lo veo así, a legua, lo veo así. Estamos más inclinados en lo que viene que en lo que tenemos. Entonces, más de uno, no todos. Entonces, nosotros a esos estudiantes, para decirles, para enseñarles, digamos, los alabados, para enseñarles, digamos, tradiciones, cuentos, todo eso, nos va a quedar difícil. No sé si estoy errado, pero, o sea, la cultura ahora, la cultura propia, la cultura negra, ahora nosotros, más de uno de nosotros la desvalorizamos, así. Fácilmente la envolvemos en un papel y la tiramos ahí al piso. Entonces, desde ese punto de vista, como educadores, nos va a tocar ser muy, muy práctico, pero súper práctico para poder inculcarle a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, esas prácticas. No sé si estoy errado, pero o sea, me nació como esa idea hablando ahorita de la situación actual de la educación en Colombia, en nuestro territorio. Hablo tirándola más que todo para nuestro territorio, porque sí, aquí donde nosotros vivimos, sí llega mucha gente de afuera a preguntarnos cómo se toca la marimba, a pedirle que le demos clases de música, que le enseñemos a cómo se construye un instrumento, pero más, si vienen 10 de afuera, viene uno de aquí de la comunidad, entonces por ese lado lo veo y eso me hizo nacer esta situación así como es de pensar. No sé si otros lo ven así o no, pero creo que ahorita la sociedad, en serio, está más inclinada en lo que viene, el nuevo celular, todo eso. Pues sí, full herramienta para nosotros también, si la viésemos de ese lado, full herramienta para aprender nuestra música, porque yo igual tengo mi celular, compro un celular, no, y lo primero que voy descargando un afinador, voy descargando un piano, descargando un instrumento para yo nutrir mi capacidad vocal, mi capacidad musical, pero no sé, todos no lo hacen eso, todos no lo ven así, entonces Muchas gracias, Jair. Ajá, sí, tú tienes toda la razón. Mira, cada día va a ser más difícil, ¿sí? Cada día, por más de que nosotros digamos que
que podemos rescatar, que podemos ser más prácticos, que podemos utilizar muchas herramientas didácticas, va a ser complicado. Sí, va a ser complicado porque más que ser pedagogos, tenemos que mejor dicho, ir de la mano de la pedagogía, pero también con la cultura, ¿sí? Con la cultura propia. Entonces, tratar de seguir, como de enfatizar, y teniendo en cuenta las edades, ¿no? Como ahora los chicos chiquitos pues maduran tan rápido y ya tienen pues unas ideas totalmente diferentes a la que de pronto teníamos nosotros cuando estábamos en su edad. Linda, cuéntanos, Buenas tardes. ¿cómo está Linda? Buenas tardes. Muy bien, profe, gracias. En cuanto a lo que dice mi compañero, pues Yair, pues tiene pues toda la razón. Pero creo que como parte de ser de la parte educativa también viene de nuestro hogar, de nuestra casa, ¿no? Cómo los padres inculcan a sus hijos en la parte de la cultura, en la parte del contexto y el territorio de donde vinimos y de dónde somos y de quiénes somos y por qué. Entonces creo que viene más que todo de nuestro hogar, porque la mayor enseñanza, la mayor escuela, la primera, es desde la raíz paternal y maternal. Cuando los mismos padres están con un teléfono en la mano todo el día, sin prestarles atenciones incluso a sus hijos, a veces no se dan cuenta que se están cayendo, que están peleando, que se están metiendo en problemas, porque el tiempo que les queda a ellos después del trabajo solamente lo tienen para ellos, no lo tienen para compartir con sus propios familiares e hijos. Entonces creo que más que todo viene de ahí, desde esa raíz familiar, que toca más que todo visualizar la parte de nuestras raíces, de nuestra seña, la parte cultural, etcétera, para que así mismo los jóvenes vayan creciendo y vayan mostrando y visualizando a las demás personas nuestra etnia, ya que todos somos afrodescendientes, o en nuestro caso somos afrodescendientes colombianos. Entonces creo que más que toda esa situación es desde ahí, desde el realmente, por lo que he mirado, enseñar a sus hijos cómo debe ser. Me decía una persona que casi me decía, allá mi amiga, yo no sé por qué la meten en colegio a la niña privado, si el dinero no le abastece, dijo así, a la chiquita. Y yo dije, pues imagino que cada quien tiene su forma de ver las cosas y creo que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Sí, pero cuando el dinero no te alcanza y sabes que tienes que ahorrar porque tienes que invertir más en esto que en aquello, ellos mismos como padres profesionales que son, dijo el muchacho así, deberían reforzar a la niña, la pueden meter en un colegio público y estarla reforzando los fines de semana con 2 horas de clase. Ellos son padres profesionales, me dijo él. Y la verdad que el muchacho tenía mucha razón en lo que estaba planteando, pensé yo. Porque entonces viene desde ahí. Si nosotros como padres no quieren apoyar a sus hijos en la parte de, artística, en la parte de baile, porque creen que están perdiendo el tiempo, porque creen que no es de ellos, porque creen que van a agarrar malas amistades, no están haciendo nada. No le tienen confianza a sus hijos, no le generan ese tipo de confianza que deben tener entre padres a hijos y con el mundo, para que no se dejen llevar también por las circunstancias que hoy en día rigen mucho de nuestro marco, que es la parte de la violencia, las drogas, el robo. Entonces eso. Entonces creo que prácticamente viene de ahí. Vuelvo y repito, la repetidera, desde la parte familiar, creo que viene la raíz más que todo educativa antes que cualquier institución. Muchísimas gracias, Linda. Así es. Por eso yo les decía, uno de los componentes o de los elementos importantísimos
dentro de nuestro papel como etnoeducadores es trabajar de la mano con los padres de familia, ¿cierto? Ir de la mano con la familia, si no viven pues con sus papás, con sus abuelos, con sus tíos, porque desde allí depende toda la educación que le puede regir a un estudiante, ¿sí? Entonces, muy importante, Linda, así es, ¿no? A veces no solamente es simplemente un colegio privado, porque pues ahí es donde uno ve más ausencia incluso de los padres de familia, porque pues están, creo, un poco confiados en que por pagar un dinero más o hacerlo así mejor, tal vez puedan tener mayor tiempo para ellos, ¿sí? No todos, por supuesto que no, pero pues hay un número de padres que tal vez sí lo piensen así. ¿Sí? Entonces, siempre nosotros como educadores tener esa responsabilidad de ir más allá, de, de investigar desde las raíces, como tú dices, Linda. ¿Qué es lo que pasa con un estudiante que no lleva una tarea pues solamente? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa más allá? Solamente cómo es que nosotros vamos a evaluar. Y eso vamos a charlarlo ahorita en lo de evaluación. ¿Listo? Entonces vamos a terminar con legislación hasta ahorita. Profe, una cosita. Sí, cuéntame. Aquí dice la compañera Ingrid Joana Rodríguez, ha escrito, dice, buenas tardes. Estoy de acuerdo con lo que manifiesta la docente, pero además de eso, el mismo sistema está permitiendo que se deteriore tanto nuestra cultura y por ende, en ese mismo orden, la educación propia. Gracias, Linda. Gracias, Bueno. acabé de leerlo también. Muchas gracias, Ingrid, Joana, por ese aporte también. Así es, así es. Si nosotros no nos paramos duro y no defendemos pues lo que es nuestro y lo que queremos que tal vez nuestros niños sigan aprendiendo, el sistema nos absorbe y nos quita todo, mejor dicho. ¿Sí? Porque como ya ven, ahorita el sistema es lo que salga el celular el celular que más tenga cosas, el TikTok, todo es algo supremamente rápido, ¿sí? El TikTok, entonces ya no, ni siquiera haces ya un video de 2 minutos, sino de 1, porque ya la idea es como acceder a información, pero no se aprende más a profundo todo, ¿sí? Entonces así es, si nosotros no tomamos pues nuestras propias riendas y sabemos qué es lo que queremos hacer con esta etnoeducación, el sistema nos lo absorbe y nos quita todo, ¿sí? Entonces, gracias Ingrid también por ese aporte. Profe, disculpe, voy a ¿Sí? agregar algo pequeñito. Claro que sí. Ella, cuando hablan del sistema, me acordé que uno de mis hermanos mayores me dijo, cuando hablamos de un tema similar, dice, pero nosotros somos el sistema. Exacto. Somos el sistema, pero Exacto. estamos débiles. Es por eso que no somos escuchados. Exacto. No tenemos fuerza, así dijo mi hermano, no tenemos fuerza, pero nosotros somos el sistema, replicaba él. Así es, Linda. Mira, nosotros desde el momento en que nacemos y nos registran en una registraduría o en una notaría, somos del sistema. Así es. Hacemos parte del sistema. Desde que nuestras madres están embarazadas y ya de nosotros y ya nos tienen en cuenta en el país, pues ya somos del sistema. Entonces la idea, como les digo, es saber qué es lo que queremos hacer con eso, ¿sí? Con esta etnoeducación en este momento. Pues ya con los aspectos ya diferentes de nuestras vidas, todos debemos también ir cultivando esas cosas, ¿sí? Pero en la etnoeducación, que es ahorita ya en lo que nos estamos formando, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por tan buenos aportes. De verdad estoy así con el corazón en las manos con ustedes. Bueno, habíamos tenido entonces, apreciados todos, una actividad número 1, que era elaborar un ensayo reflexivo sobre la situación actual de la educación en Colombia. Entonces, como les decía, algunos ya entregaron, aún no he hecho retroalimentaciones porque estaba esperando que todos lo entreguen, entonces durante esta semana que viene ya lo haré. Recuerden entregarlo hasta hoy. Yo no lo he entregado. Ah, bueno, Dios tranquila, mío. entonces No lo he entrégalo. entregado, estoy sufriendo. Bueno. Listo, Oliva, no se preocupe que teníamos una semana más para hacerlo. ¿Listo? Entonces, para que por favor lo hagamos en este fin de semana, máximo, pues hasta el domingo, para que No, yo claro, no hay que abusar de los tiempos, lo entiendo. Sí. Yo soy uno de los que más hablé
yo soy uno de los que más hablé y tampoco no lo he entregado. Ah, bueno, no Pero- te preocupes, Jair. Démonos hasta este fin de semana para Compañero, que... usted ya lo hizo. Yo, Así sí, ya es muy ahorita buena aquí. su participación, compañero. Gracias, Sí, compañera. sí, de todos. Ajá. Sí, de verdad es muy, muy chévere compartir con ustedes. Es un grupo muy bonito y esos aportes de verdad me han conmovido muchísimo. Entonces, démonos hasta este fin de semana para entregar este trabajo, máximo hasta el domingo, para el lunes yo ya empezar a retroalimentar. ¿Listo? Tengan en cuenta. Espero cuando Sí. estemos ya presencial, profe. Claro que sí, claro que sí. Partes Profe. ¿sí? Una Diga. preguntita. Sí. Los profesores que mandaron, los docentes que mandaron la actividad en el correo, esos son los correos realmente que uno tiene que mandar las actividades, porque yo las mandé a los correos que ellos me mandaron las actividades, la verdad. Ah, sí, No sé Linda. Sí, yo les envié pues desde mi correo, que es ana.valencia@unad.edu.co. Ok, perfecto. También lo subí a las plataformas, profe, pero creo que hay una actividad ya porque es esta legislación, Ajá. sí, es esta actividad. Esta actividad no salía para poderla cargar en el sistema. Ah, ya, a ver, entonces déjame revisar, Linda, gracias por comentarme eso. Y ya me pongo en esas, ¿listo? De Sí, igual porque yo las manera, cargué el 1 de septiembre. Y ya. yo después a los 2 días verifiqué y no salía un habilitado. Y dije, qué raro, salen todas menos esta. Se me había Bueno, olvidado decirle al profesor Jaime, la verdad. listo, Pero como la Linda. envié a los correos, llegué y me relajé, la verdad. Ah, bueno, tranquila. Muchísimas gracias, Bueno, Linda, profe. yo ya reviso eso. Entonces, listo. Entonces tener en cuenta pues que esos ensayos deben tener pues esto que estamos hablando, ¿sí? ¿Qué más que esto? ¿Sí? Una introducción, un desarrollo, unas conclusiones. Tengan en cuenta este trabajo para que lo vayan ya fortaleciéndolo más en un futuro y poder, como les digo, ya ir realizando su marco legal para su trabajo de grado. ¿Listo? Entonces, bueno, teniendo en cuenta esto, démonos hasta este fin de semana para entregarlo, máximo el domingo, y ya empezamos con el segundo trabajo. ¿Listo? Que ese también ya se los voy a explicar, pero en un CIPAS mejor, ¿vale? Para que darle paso a este curso de evaluación, que este curso pues no creo que nos demoremos tanto, porque como les digo, la mayoría de trabajos que vamos a hacer en evaluación es los formatos, ¿sí? Y los vamos a trabajar en los CIPAS. Bueno, entonces regálenme unos segunditos y ya les comparto.